Y continuamos, amigos televidentes. Conversaremos con el presidente del Banco Central de Nicaragua, aquí en Chinandega, en las instalaciones de la empresa camaronera Camanica, quienes nos han facilitado este espacio para realizar esta entrevista. Y en principio queríamos preguntarle, Ovidio, ¿cuál ha sido su impresión acerca de este encuentro que ha sostenido, ¿verdad?, con los empresarios de Camanica? Buenos días, Alberto. Primero, pues agradecer aquí a los encargados del negocio de la empresa camaronera Camanica, que nos recibieron, nos mostraron las instalaciones y nos presentaron los avances que ellos han venido observando en la producción camaronera, que Nicaragua pues ya viene asentándose desde hace muchos años. Primero, pues, destacar que la empresa viene avanzando, ¿verdad?, en sus planes, perspectivas. Nos mostraron ellos cómo se vienen preparando también para los mercados y cómo están confrontando también los primeros flujos comerciales que ellos han tenido con la República de China, y lo cual pues puede servir de estímulo también para que otros negocios también encuentren esto como una gran oportunidad de poder desarrollar su producción, de adquirir nuevas tecnologías y de otro factor de impulso para nuestra economía. Han hablado que ya han hecho la primera exportación de camarones hacia la República Popular de China, y también han dicho y han expresado que están buscando nuevos nichos de mercado y se preparan con la parte tecnológica. ¿Qué opinión le merece? Así es, eso constituye el corazón de todo negocio, ¿no? Poder aprovechar un mercado tan grande como lo es China para poder adquirir tecnologías, para poder adquirir nuevas variedades, nuevas genéticas que les permita a ellos producir más y con más eficiencia, con más productividad, que es lo que los mercados internacionales pues demandan a la hora que uno se inserta en esto. Y esperaríamos también que todo el resto de negocios también siga esta línea de trabajo como lo están haciendo ellos aquí en esta empresa camaronera. Hablando del resto de esa lista de negocios, allí estamos hablando de muchos productos que podemos exportar hacia China, ¿no?, que han quedado plasmados de hecho, en el tratado. En el Tratado de Libre Comercio aparecen casi todos los productos de exportación de Nicaragua con arancel cero, ¿verdad? Y los pocos que aún quedan pues se irán degradando con el paso del tiempo. Eso es una gran oportunidad. Primero, tener aranceles bajos y cero para la exportación, pero también tener todas las facilidades que se derivan del acuerdo, tanto del orden sanitario como el orden de requisitos y trámites que esta actividad demanda. Hablando en términos de las perspectivas económicas para este año 2024, ¿cuáles son las que usted tiene, el pronóstico que ustedes tienen desde el Banco Central? Hemos cerrado con muy buenos números el 2023. ¿Cuál es la expectativa? El año 2023 fue un muy buen año para la economía nicaragüense, en el entorno de un contexto internacional que estaba bastante deprimido, con un crecimiento de apenas 2,5% en el mundo. Pero la economía nicaragüense en el último trimestre reflejó un crecimiento del 6% y de un 4,5% en promedio durante el año que finalizó. Para este 2024 esperaríamos nosotros que este ritmo de crecimiento se mantenga, y uno de los trabajos que estamos realizando ahora de búsqueda de nuevos impulsores a este crecimiento económico, pues creemos que va a ser fructífero. Pero también vemos, por ejemplo, que el sector de intermediación financiera viene fuerte, el crédito se reactivó. Creemos que esto va a continuar durante todo 2024. Vemos el comercio también con similar dinamismo, y en promedio creemos también que la economía estará creciendo ahí alrededor del 4%. Hablando un poco de los diferentes rubros y el comportamiento de los mismos, han venido observando ese crecimiento. En algunos casos, pues digamos, hay una situación, digamos, no muy ventajosa, pero en la mayoría de ellos hay crecimiento, ¿no? El crecimiento se observa, por ejemplo, en las exportaciones, que continúan con dinámica. Estamos hablando de un monto de $8.000 millones, todas las exportaciones que continuarán expandiéndose. Creemos también que el sector de inversión extranjera continuará con dinamismo, unos $1.800 millones. Nuevamente creemos que ese fenómeno se va a repetir en el 2024, de continuidad de las inversiones. Y vemos también al sector comercio en empuje. Y un sector muy importante que durante el último semestre de 2023 mostró repunte y que creemos se va a reforzar en 2024, el sector construcción, ¿verdad?, que está creciendo a tasa de más del 20%. ¿Qué otros sectores usted mira potenciales? Bueno, vemos nosotros también que el caso de Zonas Francas, que estuvo un poco deprimido el año pasado,
pues por el mismo hecho de que estuvo deprimido, si se produce un fenómeno de reactivación en los mercados, este también va a tener otro impulso. Ahora, hablando un poco de la estabilidad monetaria y de las decisiones que se han tomado, ya Nicaragua entró con una tasa fija de cambio frente al dólar. ¿Cuáles son, digamos, lo que ustedes prevén para el año? Bueno, este año nosotros vemos una continuidad en el dinamismo de los grandes agregados monetarios. De hecho, la estabilización de la moneda, que se expresa en una tasa de deslizamiento cambiario del 0% para todo 2014, creemos que eso va a reforzar aún más la dinámica de los agregados monetarios. ¿Qué significa eso? Que los depósitos y el crédito continuarán creciendo a tasas importantes de más de 2 dígitos. El año 2023 finalizó con una tasa promedio del 16%, tanto del crédito como los depósitos, y con un sistema financiero consolidado, ¿no?, que se vio reflejado en el aumento de su rentabilidad sobre activos, pero también en la reducción de la mora. Creemos que eso va a continuar. Igual creemos y esperamos nosotros continuar fortaleciendo nuestras reservas internacionales, que el año pasado finalizaron en más de 5.400 millones de dólares. Y el movimiento interno en cuanto a inversiones y también emprendimientos. La inversión privada, como te mencioné, en el segundo semestre mostró un importante incremento en la construcción, sobre todo inversión privada, pero también la inversión pública con los proyectos que se están emprendiendo. Entonces esperaríamos nosotros que este año también, tanto la inversión privada, a la parte de la inversión extranjera y un potencial repunte de la zona franca sean factores de impulso para nosotros. Ahora, en cuanto a la ejecución presupuestaria que está prevista para este año, digamos, inversión en carreteras, inversión en caminos, ¿cómo tiene el impacto en la economía nacional? Eso tiene un impacto porque todo el gasto que se va a realizar en estos proyectos pues va a demandar de más recursos pues, que se compran en el sector privado y también de empleo. Entonces esperaríamos nosotros que ese sea un factor que contribuya también como generador de impulso. Ahora, el caso de que el presupuesto esté financiado con el dinero, con el ingreso público también, eso constituye logros en términos económicos. Efectivamente, y la continuidad de la política fiscal responsable que se ha ejecutado en los últimos años va a ayudar también a que se puedan financiar este proyecto. Recordamos que el sector público lleva 3 años continuos de superávit fiscal. El año pasado también finalizó con un superávit. Tiene importantes recursos que le van a imprimir una dinámica al sector, al gasto de infraestructura. El hecho mismo también que se garanticen todo lo que se considera inversión social, ¿qué puede decirnos al respecto? Estamos hablando de educación, salud, todo es que esa es la razón de ser, en principio, del sector público. Invertir ahí donde el sector privado no lo va a hacer, es decir, en carreteras, en hospitales, en educación, sobre todo la pública, ¿no? Y en poder servir como catalizador de apoyo para que los negocios funcionen, pero sobre todo también por la política primordial que tiene el gobierno, que es reducir la pobreza. Ahora, alrededor de las remesas también, usted mencionaba un poco, hemos tenido también un ingreso importante en las remesas. ¿Cómo, de qué manera impacta en el sostenimiento de la economía nacional? La remesa ayuda mucho en el sentido que viene a constituir una importante fuente de ingreso para la familia y también apoya el sector de consumo. Y creemos que su monto va a andar en el año 2024 similar al de 2023, entre 4.600 hasta 4.800 millones de dólares. Podría ser que se aumente, pero la verdad es que se han estabilizado los flujos de remesa alrededor de unos 420 millones de dólares por mes. Háblenos un poco de inflación, de evaluación. ¿Cómo está eso? Creemos que la inflación va a continuar disminuyendo. Como resultado de la pandemia, los precios mundiales subieron, los precios de los materiales de construcción subieron a nivel internacional. Eso se reflejó en la economía interna. Fue una experiencia bastante alta de inflación, casi el 11% llegó nuestra inflación en el mundo, que llegó también a tasas de 2 dígitos en varios países. Eso fue en el año 2022. En el 23 ya lo que observamos es una inflación reducida a la mitad, 5.6%. Y esperaríamos que en 2024 se reduzca también a otra mitad para que se ubique entre una tasa del 3 y 4%. Entonces lo que tenemos es una situación de menor inflación para el 2024 y una continuidad del crecimiento del 4,5% que estamos observando o que observamos en 2023. La estabilidad del sistema financiero monetario y el tipo de cambio en la calle o que las empresas
digan, esto, el dólar te lo voy a pagar a tanto. Usted ha dicho que el Banco Central intervendría en algún momento sacando dólares, si acaso habría, digamos, situaciones de abuso. Es que esa es la política que siempre hemos utilizado. Cuando hay desequilibrio en el mercado, nosotros intervenimos, pero mediante compra o venta de divisa. En este caso, si la divisa, pues vemos que sufre alguna alteración, pues venderíamos más divisas para estabilizar el mercado. Y tenemos suficiente divisas, mucho más de las que hemos tenido históricamente, cerca de 5.400 millones de dólares, que es un monto suficiente para estabilizar situaciones imprevistas, pero también para acometer grandes acontecimientos o fenómenos naturales que pueden impactar nuestra economía. Hablando de eso, de divisas y de las reservas internacionales, para que nuestro público comprenda un poco mejor qué significa eso en términos económicos, de tener una buena remesa, una cantidad considerable de remesas. Bueno, lo primero es que los flujos financieros del país están ingentes, son grandes, ¿verdad? Eso significa que el país tiene apalancamiento. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares de ingresos por exportación, estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares de inversión extranjera, un poco más de 600 millones de dólares en turismo, unos 4.600 millones de dólares de remesa. Y ya cuando suma todo, pues estamos en montos más de 10.000, 13.000 millones de dólares que están fondeando a toda nuestra economía. Y si a eso le sumamos los 5.400 millones de dólares que tiene en posesión el Banco Central de Nicaragua, entonces eso le da una señal de solidez a nuestro país, a los inversionistas, y con una economía que tiene una política monetaria estable, equilibrada, un tipo de cambio estable, un mercado cambiario totalmente libre donde la gente compra y vende su divisa, no hay controles cambiarios y además de eso una política fiscal sensata, razonable, que garantice el flujo de sus proyectos y de todo su gasto público. Hablando de eso, de la estabilidad monetaria, un buen año para el 2024, ¿qué situaciones podrían poner en peligro la economía que venga de afuera? ¿Qué amenaza? Bueno, las que más nos han afectado son los vaivenes en los precios, especialmente en los precios de lo que importamos, ¿no? De hecho, como resultado de la afectación de los precios en general, las importaciones subieron casi en precio un 30%, que fue lo que originó el 11% de incremento de la inflación en el año 2022 y que ha costado irlo amortiguando, pero ya se está normalizando. Entonces lo primero es eso, lo segundo pues un impacto en los precios de la energía, ¿no? En este caso el petróleo. Siempre es un factor vulnerable, está ahí latente, que no solo afecta a nuestro país, nos afecta a todos. Y el tercer elemento, ¿verdad? Es pues que las economías industriales no vayan a tener un traspié, porque los fenómenos que hemos estado recibiendo en los últimos 2 años han provenido del exterior, es decir, los impactos son externos. Y pues lo que como economía pequeña que se ubica en el trópico nos afecta siempre, que son los fenómenos naturales. Pero tenemos posibilidades de hacerle frente a todas estas situaciones, ¿no? En este momento estamos mucho mejor posicionados que antes para hacer frente a estos fenómenos por la sanidad económica y por las ingentes reservas internacionales con que mencionaba usted los precios internacionales del petróleo y todo esto, pero hay una política de subsidios que está respaldada por el presupuesto, ¿no? Efectivamente, y esa política ha permitido también mantener estables los precios del transporte, ha permitido también tener estables hasta los precios de los combustibles. ¿Qué llamado le haría usted a todos los sectores que pueden, aprovechar este Tratado de Libre Comercio con China, regresando a China? Bueno, primero creo que todos los nicaragüenses debemos aprovechar primero el buen momento que está teniendo la economía, es decir, 3 años de crecimiento económico, este último año que se consolidó el crecimiento alrededor de 4,5%, es una excelente oportunidad con estabilidad de precios, con estabilidad cambiaria. Entonces es un momento oportuno para empujar negocios, porque lo más seguro es que comiencen con buen pie, ¿verdad? Si son bien seleccionados los proyectos. Y luego aprovechar esta oportunidad que está surgiendo, ¿verdad?, con la República Popular de China, porque constituye pues un mercado tan grande que todos los productos que nosotros coloquemos en esos mercados pueden ser fácilmente absorbidos. Y aprovechar también todas las oportunidades que ofrece el mundo, porque ahora las materias primas están, en el caso de Nicaragua, pues con un precio razonablemente bueno, y esperaríamos que esto se mantenga durante 2024. Muchísimas gracias, compañero Ovidio, presidente del Banco Central de Nicaragua. Nosotros vamos a ir a la pausa, no se vayan.